Bendiciones, sean todos bienvenidos nuevamente. Estamos muy agradecidos con el Padre Celestial que podamos continuar realizando estas enseñanzas. Esperamos que sea de mucha edificación para todos. Si usted recién va llegando, lo invitamos a que vaya a la lista de reproducción. Este es el cuarto video de esta serie de enseñanzas, de esta serie de videos, donde estamos hablando acerca de la ley o la Torá y estamos hablando algunos temas bíblicos conforme a las escrituras. Estamos tratando cada cosa, así que lo invitamos a que vaya a la lista de reproducción para que usted pueda entender a plenitud lo que en este video se va a exponer. Si no, a usted se le va a hacer un poco difícil entender algunas cosas, ya que veníamos hablando unos temas que son un poco extensos. Son temas que uno debe meditarlos, que uno debe estudiarlos, pero que son temas que sabemos que son de bendición para todos. Así que vamos a comenzar porque lo que vamos a hablar es un poco extenso y la idea no es alargarnos demasiado. Ahora, vamos a seguir hablando de la ley o la Torá. Ahora sí vamos a definir lo que es la palabra Torá. Para la palabra ley, en un concepto hebreo, usa la palabra Torá del Strong 8451. Obviamente el Strong hebreo, que significa precepto o estatuto, también instrucción, enseñanza y dirección. Especialmente la usan para referirse a la ley de Jehová. Cuando hablamos de la palabra Torah, si nosotros decimos que es la ley, nosotros estamos siendo un poco imprecisos, porque la palabra Torah significa instrucción, enseñanza y dirección. De hecho, también tiene otras definiciones, pero esas son las principales. Y en un concepto griego se usa la palabra nomos, del Strong 3551, que significa ley, principio o regla, mediante la idea de uso prescriptivo, generalmente regulación, figurativamente un principio. La Torá es el conjunto de instrucciones, leyes, mandatos y enseñanzas que Jehová le entregó a su pueblo, por lo que usar solo la palabra ley para referirse a los primeros 5 libros del Tanat, es decir, del Antiguo Pacto o la Biblia, hace que carezca de importancia, ya que solo estaría mencionando una pequeña parte de lo que compone realmente a la Torá. En la Torá encontramos, por ejemplo, historias. Encontramos la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de cómo Israel fue sacado de Egipto. Se hablan de muchas cosas en la Torá, cosas históricas. Entonces la Torá no son solamente leyes. Vendría siendo un poco impreciso que nosotros utilicemos esa palabra para referirnos a la Torá. Ahora, Shaul nos enseña que por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Cuando me refiero a Shaul estoy hablando de Pablo, para aquellos que no se acostumbran. Romanos capítulo 3, verso 20, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo este pasaje? Dice que por medio de la ley nosotros conocemos lo que es el pecado. Si nosotros conocemos la ley, sabemos perfectamente lo que es pecar. Y nadie va a ser justificado por las obras. ¿Cuáles obras son las que él está hablando en este pasaje? Usted lee Levíticos capítulo 18, verso 5, y se va a dar cuenta que dice que si nosotros cumplimos con las cosas que estaban prescritas y proscritas en la Torá, esto iba a darnos vida. Esto no está hablando directamente de lo que son los mandamientos, los dabar, o que en Romanos capítulo 2 se le llaman ordenanzas. Si nosotros cumplimos las ordenanzas de la Torá, que vendría siendo los mandamientos, no específicamente tenemos que realizar obras. ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar cada uno de los mandamientos, por ejemplo, no tener otros dioses, ¿será una obra no tener otros dioses? ¿Será una obra no usar el nombre en vano? ¿Será una obra guardar el séptimo día? ¿Será una obra honrar a padre y a madre? Porque honrar implica respeto, reverencia. Entonces no es una obra no cometer homicidio, ni cometer adulterio, ni robar. Esas son ordenanzas. Pero al cumplir estas ordenanzas, evidentemente hay obras que se manifiestan. Y esto es lo que se habla en Santiago capítulo 2, que la fe o la fidelidad sin obras es muerta. Entonces, si nosotros cumplíamos los mandamientos, si nosotros cumplíamos con las obras, con las ordenanzas, con todo lo que estaba escrito en la Torá, dice la Escritura que eso nos iba a dar vida. Y vamos a ver que fue el caso contrario. No a causa de la Torá, sino a causa de nosotros. Ahora, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. En Romanos capítulo 3 se habla de que todos estamos bajo el pecado. No importa si una persona es judío, si es griego, no importa si es israelita de nacimiento. Todos
pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual Dios en su paciencia soportó las transgresiones anteriores, los pecados anteriores, hasta el momento en que llegó Yeshua, por medio del cual todos nosotros somos justificados. Y ya veníamos hablando anteriormente en los videos de esto, hablando de cómo la justificación es por medio de Yeshua y no por los ritos que están en la ley. Entonces ni por las obras ni por los ritos, pero ya vamos a hablar de eso en las siguientes diapositivas, las siguientes láminas. Ahora, sin Torah no se conocería el pecado. Sin la Torah el pecado está muerto. Romanos capítulo 7 del verso 7 al 12, que dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, por la ley conocemos lo que es el pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Nótese que la codicia siempre ha sido un deseo del hombre. El hombre siempre ha codiciado. De hecho, la palabra codiciar significa desear. Usted se va a Génesis capítulo 3 y se va a encontrar que Eva miró el fruto en el huerto del Edén y ella deseó obtener sabiduría. Y por ello ella codició el fruto del conocimiento del bien y el mal y lo comió. Entonces el deseo ya estaba en ella. Nosotros somos seres que tenemos deseos buenos, deseos malos, pero eso posteriormente se va a explicar a profundidad en otra enseñanza. Ahora, voy por el verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué es lo que está tratando de expresar aquí Shaul? Él está diciendo, pues sí, yo estaba vivo en cierto momento, pero cuando vino el mandamiento, cuando vino la ordenanza que Dios me estaba entregando para darme vida, a causa de mis malos deseos, a causa del pecado que aún habita en mí, porque si usted sigue leyendo el pasaje, él dice, lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que no quiero hacer. Entonces él está diciendo, así que ya no soy yo el que lleva a cabo esto, sino el pecado que mora en mí. O sea, hay cosas en mí, hay malos deseos en mí, hay deseos indebidos en mí que me guían a pecar, a transgredir lo que está en la Torah. Entonces yo termino haciendo lo que no quiero. Y como lo hago con conocimiento, porque la Torah me ha enseñado, esto ha generado muerte en mí. Dice, porque la ley a la verdad es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Usted lo puede leer en Romanos capítulo 7, yo se lo estoy parafraseando, pero usted lo puede leer a profundidad. Ahora, lo que entendemos es que por medio de la Torah tenemos el conocimiento del pecado, y si nosotros no tuviésemos Torah, realmente no seríamos culpables de haber pecado, porque Él nos dio unas instrucciones, y cuando tenemos estas instrucciones, si nosotros no las obedecemos, esto es lo que genera muerte, cuando nosotros pecamos con conocimiento. Usted lo puede confirmar en Hebreos capítulo 10, verso 26. Lo puede confirmar en la misma Torah, que dice en Números capítulo 15, del verso 30 en adelante. Pero no vamos a entrar en eso. Dice acá, la Torah es lo que nos hace saber lo que está permitido y lo que no. Jehová la entregó para que el pueblo conociera cómo conducirse en sus caminos. Aún en estos tiempos, todo aquel que no cumple la Torah comete pecado ante Jehová, porque Dios no hace acepción de personas. La Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no cambia. Entonces nosotros no podemos pensar que si nosotros transgredimos la Torah, Él nos va a justificar porque estamos en la gracia. Ya vamos a ver qué se refiere eso de estar en la gracia. Dice acá, no era que estábamos bajo la gracia y no bajo la ley, y es lo que alguno se puede preguntar. Es lo que alguno puede pensar, es que yo he leído los escritos y dice que nosotros debemos estar en la gracia y no en la ley. Pues aquí dice, y la gracia y la Torah van de la mano. La gracia y la Torah van de la mano, no pueden estar separadas. Leamos Romanos capítulo 5 del verso 20 al 21. Dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado se hiciese notorio. Y cuando hay pecado, es decir, transgresión a la ley, y
aquí dice que el pecado abundó. Entonces cuando la transgresión a la Torá abunda, sobreabunda la gracia. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sin Torá no habría pecado. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo que veníamos explicando, el pecado en sí consiste en no cumplir lo que está escrito en la Torá. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en pecado si nosotros no cumplimos lo que está escrito en la Torá? Y sin pecado no habría gracia, como ya leímos en Romanos capítulo 5. Es a causa del pecado que la gracia fue dada. Y dentro de un rato vamos a ver lo que es la gracia. La Torá es lo que nos da conocimiento de lo que es pecado. Romanos capítulo 3 del verso 19 al 20. Dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, no solamente los judíos, no solo el que es israelita. Dice, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque al final de los días Él va a juzgar a muchos conforme su Torá por tener conocimiento, y otros también van a ser juzgados, pero todo tiene que ver con una transgresión a los mandamientos, a las ordenanzas que están escritas allí. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A causa de nuestras transgresiones a la Torá, Él nos ha dado favor, nos ha dado gracia, por medio del cual Él nos quiere salvar, por medio del cual Él nos salva. Y ya vamos a hablar un poco más de esto. Les recomiendo que usted lea 1 Juan capítulo 3 y Romanos capítulo 3, que son capítulos muy interesantes. En 1 Juan 3 dice que el que es nacido de Dios no peca. Con eso podemos entender lo que Él está refiriéndose. Él dice, aquel que peca, aquel que está en pecado es porque ha transgredido la Torá, pero el que es nacido de Dios no transgrede la Torá. Y en Romanos capítulo 3 nos enseña que todos hemos pecado, por lo cual nosotros no nos podemos justificar por nuestras propias obras, por nuestra propia cuenta no podemos ser justificados. Necesitamos recibir perdón, y solo se recibe perdón por medio de la sangre de Yeshua, porque los sacrificios y los ritos, como ya he explicado en reiteradas ocasiones en los videos anteriores, nadie pudo ser justificado, de tal manera que el propio Isaías dijo que sobre Yeshua fueron recaídos, más bien sobre Yeshua recayeron sus propios pecados, y Él no vio la muerte de Yeshua. Ahora, la gracia en un concepto hebreo, la palabra Yesed, del Strong 2617, que significa bondad o misericordia en forma de caridad, como un favor o un regalo. Lo voy a volver a leer. Significa bondad o misericordia en forma de caridad, como un favor o un regalo, es decir, misericordia que es dada para una persona que no la merece. Y eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 39, verso 21. Dice así, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aquí podemos ver cómo Dios le dio gracia, le dio misericordia a José. José vivió mucho tiempo antes que nosotros. Dios no hace acepción de personas. Si a Él le dio gracia, a nosotros también nos la va a dar. Si a nosotros nos da gracia, a Él también se la dio, porque Dios es justo. Continuemos acá. En un concepto griego se usa la palabra yarim, del Strong 5484, que significa bondad o misericordia mediante favor. Si vemos como hay mucha relación entre el concepto griego y el concepto hebreo. En sí, la gracia es misericordia que nos es dada sin merecerla. Es el favor de Dios, es un regalo de Dios. Esto explica más lo que dice en Romanos capítulo 5, versos 20-21, que lo leímos anteriormente. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Esto significa no que nosotros debemos seguir transgrediendo la Torá. No, esto significa que Dios nos da misericordia por su inmenso amor, para que nosotros podamos regresarnos de nuestros pecados, de nuestro mal camino. Cuando nosotros vemos que hay mucho pecado en un lugar, es porque allí sobreabundó la misericordia de Dios, la misericordia inmerecida, la gracia de Dios.
Ahora, Yeshua está lleno de misericordia, dice en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de misericordia, de favor inmerecido y de verdad. Y por medio de él recibimos misericordia sobre misericordia, dice Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Cuando hablamos de plenitud, nos referimos a su perfección, su integridad, porque Él es perfecto, Él es el que llena todas las cosas. Por medio de él recibimos gracia sobre gracia y podemos entrar a la presencia del Padre. Aunque Juan menciona que la misericordia y la verdad vienen por Yeshua, dice en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero hacer aquí un análisis parentético. Cuando dice pero la gracia y la verdad, no significa que lo anterior no tenga valor. No. La instrucción fue dada por medio de Moisés, y la misericordia nos es revelada, la verdad nos es revelada por medio de Yeshua. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces Él es la verdad. Pero si nosotros analizamos la Escritura, nos podemos dar cuenta que la verdad vendrían siendo las instrucciones que Dios nos ha dado, su palabra, todo lo que estaba escrito en el antiguo pacto y todo lo que está escrito en el nuevo pacto. Pero en el momento que se está hablando de lo que era la verdad, que se dice tu palabra es verdad. Por ejemplo, eso lo dijo Yeshua en Juan capítulo 17, verso 17. Tu palabra es verdad. Él no se estaba refiriendo al Evangelio, porque el Evangelio no se había escrito. No se habían escrito las epístolas, Apocalipsis mucho menos. Entonces él estaba hablando de lo que está escrito en el Tanat, es decir, en el antiguo pacto. Continuamos leyendo. En el principio existía esta misericordia y verdad. Génesis capítulo 24, verso 27. Dice así, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Aquí vemos cómo está la gracia y la verdad manifiesta. Entonces no podemos nosotros pensar que es algo aparte. Estamos leyendo la Torá. Lo voy a volver a leer. Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Génesis capítulo 32, versos 9 al 10. Dice así, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. De nuevo vemos cómo la misericordia y la verdad están manifiestas acá. Y esto lo está diciendo Jacob. Y Moisés sabía que Jehová da misericordia y perdona los pecados. Éxodo capítulo 34 del verso 6 al 7. Dice así, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Podemos ver cómo Él es misericordioso, y que es grande en misericordia y verdad, tardo para la ira. Y esto lo sabía Moisés. Ahora, Shaul nos enseña que es por la sangre de Yeshua, que es por la sangre de Yeshua que somos justificados. Es decir, por medio de la sangre de Yeshua es que recibimos perdón por nuestros pecados. Y no solo esto, el pecado es remitido, es removido, es quitado como si nunca lo hubiésemos hecho. Y que por él seremos salvos de la ira de Jehová. Romanos capítulo 5, versos 8 y 9. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Él murió por nosotros en nuestro lugar para que por medio de su sacrificio podamos ser justificados y ser salvos de la ira venidera. Por su sangre somos reconciliados, pero seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5 del verso 10 al 11 dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué somos salvos por su vida? Porque Él cumplió totalmente la Torá. Él cumplió todos los mandamientos. ¿Cómo sabemos que Él cumplió todos los mandamientos y que nunca lo transgredió? Pues dice la Escritura que en su boca nunca se halló engaño y que Él nunca cometió pecado. Dice en 2 de Pedro. Ahora, si Él nunca cometió pecado, Él es el que sí pudo ser justificado por medio de su justicia. Y al morir y nosotros unirnos a Él, a su muerte, nosotros somos partícipes de su vida. Es lo que explica aquí. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, seremos salvos por la forma en que Él fue justificado. Al unirnos a Él, eso nos trae a nosotros vida. En sí Él es también la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por misericordia fuimos perdonados de nuestro pecado. Hebreos capítulo 2 del verso 9 al 18. Dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Él murió en lugar nuestro, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a las glorias, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejanza a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por misericordia fuimos perdonados de nuestro pecado por medio de su sacrificio. Por misericordia Él nos perdona cuando en algún momento llegamos a faltar a algo que está escrito en la Torá, a causa de la debilidad de deseos que nosotros teníamos antes de conocerlo a Él, malos hábitos que teníamos antes de conocerlo a Él. Sus mandamientos son fáciles de cumplir, no son difíciles. ¿Cuál es el problema y por qué no los cumplimos? Porque teníamos nuestra mente acostumbrada al pecado, a vivir de otra forma. Teníamos costumbres, tradiciones. Y dejar todo esto de un día para otro resulta difícil. Por lo cual es a causa de nuestra forma de vivir que nosotros podemos llegar a transgredir la Torá. No es que los mandamientos, las ordenanzas sean difíciles, sino que nuestra conducta aprendida a veces puede ser difícil dejarla. Pero nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente para que así podamos cumplir su palabra. Conforme dice la Escritura, que el que es nacido de Dios no peca. Los discípulos nos enseñan que es por misericordia que seremos salvos. Dice Hechos capítulo 15 del verso 10 al 11. Dice así: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y ya hemos demostrado lo que significa la palabra gracia, es decir, por misericordia. Cuando ellos hablan de un yugo que no podían llevar, nosotros no podemos decir que es la Torá. No lo podemos decir porque la propia Torá dice que sus mandamientos son fáciles de cumplir, que no son difíciles, que nosotros los podemos cumplir porque conocemos lo que es que hay que hacer. Lo dice en Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Dice también en 1 Juan 5, 3, que sus mandamientos no son una carga, no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces entendemos que cuando dice aquí yugo, cargas y cosas que sus padres no pudieron soportar, hasta cierto punto se estaban refiriendo a muchas otras cosas. Se estaban refiriendo a una actitud que tenían los fariseos con las personas, ya que ellos decían que si una persona que ni siquiera conocía lo que decía la Torá no se circuncidaba, no podía ser salvo, y eso no es un requisito para ser salvo. No es necesario que una persona se circuncide para poder ser salvo. La salvación es por misericordia y no por tener una señal o una marca en el cuerpo. Ahora, ¿a qué se refería Shaul al decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Shaul nos enseña que las obras de la ley, refiriéndose a los cultos, ritos y sacrificios, no pueden justificar a alguien. O sea, una persona no puede ser justificada por realizar un sacrificio. Y cuando hablamos de un sacrificio me refiero a realizar una ofrenda de expiación por el pecado. Es decir, llevar un cabrito o un macho cabrío, que vendría siendo animales que no pueden quitar el pecado, no pueden cumplir la sentencia de una persona. Así como dijo Isaías. Isaías no vio la muerte de Yeshua, pero él dijo que sobre él recayeron sus pecados. O sea, había un entendimiento de revelación sobre Isaías de que estos sacrificios realmente no quitaban el pecado, sino que iba a venir alguien superior, porque todos hemos pecado, dijo Isaías. Todos nos descarriamos como ovejas. Y él no vio el sacrificio de Yeshua, pero él sabía que por medio de ese sacrificio sus pecados iban a ser, sus pecados más bien ya habían sido perdonados, porque Dios mismo no se somete al tiempo. Pero vamos a leer lo que dice aquí, Romanos capítulo 3, verso 19 al 20, que dice así: pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes son los que van a estar bajo el juicio de Dios conforme la ley? ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Todo el mundo. Vamos a volver a leer el pasaje, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿A quién dice la ley? ¿A quién se dirige la ley? A los que están bajo la ley. Pero dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que está diciendo, la ley ha sido dada para todo el mundo, para que todo el mundo cierre su boca y entienda que va a ser juzgado conforme la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley nosotros conocemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Si nosotros hacemos lo que está prohibido en la Torá, estamos pecando. Y si nosotros no hacemos lo que está prescrito en la Torá, también estamos pecando. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, por las obras de la ley, que nos podemos referir a cultos, ritos y sacrificios también, que son obras por medio de los cuales una persona se creía que podía ser justificado. Y también cuando hablamos de obra, también se refiere a lo que dice Levítico capítulo 18, verso 5. Es decir, cumplir con aquello que Dios había ordenado que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Si nosotros cumplíamos con eso, eso nos iba a dar vida. Y eso lo podemos ver en el caso de Yeshua. Él lo cumplió y la Torá, a causa de su obediencia, le resultó de bendición y de vida. A nosotros nos resultó de muerte a causa de nuestra propia conducta. Pero una persona no puede ser justificada por los ritos, como ya hemos explicado previamente.
Ahora, antes logramos ver que por medio de los cultos y sacrificios se creía, muchos llegaron a creer poder ser justificados, pero no era así. En Yeshua es justificado todo aquel que confía en Él, que cree en Él y que entiende esto que estamos hablando. Hechos capítulo 13, del verso 38 al 41. Dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se nos anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree, todo aquel que shema, todo aquel que oye y obedece. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestro día, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Debemos creer en esta obra, debemos creer en lo que Él hizo, debemos creer que Él es el sacrificio por medio del cual recibimos gracia, recibimos ese favor inmerecido, esa misericordia inmerecida, y por medio de la cual podemos llegar a ser salvos. Incluso David sabía de esto, porque él dijo: sacrificio y expiación no te agradan, sino yo te los daría. Y ya eso se habló en un video anterior, pero lo reitero para que podamos tener un fundamento sólido con respecto a por qué es por medio de Yeshua y no de estos sacrificios, ni tampoco porque nosotros nunca hayamos transgredido la Torá. Todos hemos transgredido la Torá, razón por la cual todos teníamos una sentencia de muerte que por medio de su muerte es remitida sobre nosotros cuando nos unimos a su vida. Ahora, todos antes estaban sujetos a cumplir cultos, ritos y sacrificios para poder ser perdonados. Esto significaba que estaban bajo esa ley y creían que sin el cumplimiento de esa ley no había perdón de pecado. O sea, si una persona pecaba y no realizaba un sacrificio de expiación, se creía que esa persona no podía ser perdonada. Algunos lo creían, y de hecho es lo que la Torá indica. La Torá indica que tenían que realizar esos sacrificios, tenían que realizarlos, pero es como una simbología, haciendo un señalamiento a Silot, al Mesías, al Cordero que posteriormente iba a venir para quitar el pecado. Y debemos entender esto. Incluso cuando nosotros leemos la Torá, leemos la fiesta, leemos acerca de Yom Kippur, leemos de Pesach, leemos de cada una de las cosas que están escritas en la Torá. Por ejemplo, Dios dice con respecto a Pesach: el que coma pan leudado con mi sacrificio, ese debe ser cortado. Entonces, por ejemplo, el pan leudado representa la hipocresía, la falsedad, representa aquello que no es genuino. El pan sin levadura representa la integridad, representa la verdad, representa el varón sufrido. Entonces todo es una simbología de Yeshua. Todo es sombra de bienes venideros. No es algo significativo por sí solo, sino que lo que le da valor a esto es aquel que vino después, Yeshua. Yeshua mencionó que aún los fariseos colocaban cultos, ritos y sacrificios, obras que son cargas pesadas y difíciles de llevar. Mateo capítulo 23, del verso 1 al 5, que dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Este pasaje pareciera que Yeshua está diciendo: ustedes ustedes deben obedecer a lo que digan los fariseos, porque ellos se sientan en la silla de Moisés. Sin embargo, aunque esto se pudiese traducir así, aunque hay muchas versiones, la mayoría que lo traducen de esta manera, si ustedes se dan el valor de investigar, hay unos escritos de Mateo hebreo, porque Mateo originalmente fue escrito en hebreo, y eso por la historia se sabe, los primeros historiadores lo afirmaron. En el Mateo hebreo, que fue encontrado por Nehemia Gordon, que hizo una investigación con respecto a esto, dice: ellos se sientan en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era una silla que los fariseos se sentaban allí a dictaminar unas interpretaciones, supuestas interpretaciones de lo que dice la Torá.
muchas de ellas eran contradictorias a los mandamientos, a las ordenanzas, a lo que dice la Torá. Entonces él está diciendo, ellos se sientan en la cátedra, en la silla de Moisés. Así que lo que él dijo, háganlo. O sea, lo que él dijo, lo que dijo Moisés, háganlo. Eso es lo que dice en el hebreo, en el Mateo hebreo. De otra manera, este pasaje es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Como Yeshua, que todo el tiempo contrariaba a los fariseos, que los llamó hipócritas, que les dijo, ustedes enseñan doctrinas de hombre, ustedes ponen pesos sobre los hombros de las personas que ustedes mismos no son capaces de cargar. Y en este mismo capítulo lo dice. ¿Cómo él va a estar diciendo obedezcan a los fariseos? En ninguna manera. Es lo que él dice, ellos se sientan en la cátedra de Moisés, así que lo que dijo Moisés, háganlo. Continúo leyendo, verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, todo lo que él dijo que guardaran, guárdenlo. No los fariseos, lo que dijo Moisés, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Varias de estas cosas están indicadas en la Torá, no nos vamos a meter en eso, tal vez en otro momento. Luego se explicará qué son eso de que atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Por ahora nos queda bastante claro que son mandamientos de hombres, como dice en Mateo capítulo 15 y como se explicó en el primer video. Continuemos. Otros llegaron a enseñar que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Ellos tenían muchos ritos. Usted lee Juan capítulo 2. Yeshua va a una boda y dice que ellos tenían unas vasijas, unas tinajas con las cuales ellos purificaban el vino, purificaban los alimentos, hacían oraciones, incluso hoy hacen oraciones por los alimentos y cosas parecidas, cosas que no están establecidas conforme a la Torá, sino que fueron establecidas conforme mandamientos de hombres, conforme doctrinas de hombres, a las cuales nosotros realmente no obedecemos. Nosotros obedecemos lo que está escrito en la Torá. Cumplimos los mandamientos conforme está escrito en la instrucción. Si nosotros los cumplimos de esa manera, no hay pecado. Pero ellos insinuaban que si una persona no se lavaba las manos conforme un rito, conforme una tradición de ellos, esa persona estaba en pecado. Y era una de las cosas por las cuales ellos intentaban justificarse. Leamos Hechos capítulo 15 del verso 1 al 5, que dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Pues había gente que le estaba diciendo a los nuevos creyentes, ustedes no están circuncidados, ustedes no son salvos, porque mientras no se circunciden, ustedes no pueden ser salvos. Ya nosotros hemos explicado que por medio de Yeshua, la jactancia que podría haber en una persona por estar circuncidada fue abolida, en el punto de que nadie puede entrar en el pacto por ser descendiente de Abraham, por pertenecer directamente al linaje de Abraham, sino que todos entramos al pacto por medio de su sangre, ya que el pacto anterior fue abolido por los propios antiguos. Por esta razón es que la pared intermedia de separación, que tenía que ver con la jactancia que muchos tomaron acerca de los ritos, acerca del linaje, acerca de la descendencia, que de todas estas cosas ya hemos hablado con más detalle en los videos anteriores, fueron quitadas. De hecho, Abraham fue circuncidado luego de caminar 25 años con el Todopoderoso.
y Abraham fue acepto delante del Padre sin estar circuncidado. Entonces una persona no es salva por estar circuncidada. Lo más importante es obedecer las ordenanzas, obedecer los mandamientos. Entonces los fariseos que habían creído se levantaron para decirle a la gente: hay que circuncidarlos hoy. Y Abraham fue circuncidado 25 años después de haber empezado a caminar con el Eterno, con Jehová. Entonces no es algo tan inmediato esa clase de cosas. Uno va aprendiendo las escrituras. Uno tiene que obedecer las escrituras. Y no es necesario para ser salvo. Ahora, pero con Yeshua la salvación, al igual que la justificación, son por gracia, mediante la fidelidad. Hechos capítulo 15, del verso 6 al 11, que dice así: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ellos no estaban circuncidados. Él les dio el Ruach HaKodesh. Él nos da el Ruach HaKodesh sin estar circuncidados. Y en verdad es sencillamente que aquellas personas no tenían la revelación que le estamos hablando, que en el pacto se ingresa por medio de el sacrificio y no por la circuncisión, no por pertenecer directamente al pueblo de Israel, por poder demostrar que uno pertenece a ese pueblo. Dice, verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Cuando Él habla de un yugo, no está hablando de lo que dice la Torá, sino de los mandamientos de los fariseos. Son los fariseos los que se están levantando contra estos nuevos creyentes para condenarlos, siendo que Dios no hizo diferencia entre el que era judío y del que no lo era. Y es lo que está diciendo aquí Pedro. Somos justificados por medio de la fidelidad. Somos justificados, seremos salvos por medio de su misericordia. Si nosotros somos fieles a su pacto, fiel a sus mandamientos, fiel a sus enseñanzas, a sus instrucciones, a lo que Él quiere que hagamos, a su voluntad, esto genera en Él misericordia, compasión sobre nosotros, y por medio de esa misericordia es que vamos a ser salvos. Pero vamos a continuar. Dice acá, de nuevo: por esta razón Shaul enseña que todo aquel que creía depender de estos cultos, ritos y sacrificios para ser justificado seguía bajo maldición, porque vivía conforme al primer pacto. Estamos hablando de los sacrificios de expiación, no los sacrificios, mejor dicho, los ritos que fueron establecidos por los fariseos. Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, a fin de que por la fidelidad recibiésemos la promesa del Ruach HaKodesh, del Espíritu. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, del verso 10 al 13, que dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquí cuando dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, esto se refiere a lo que dice Levíticos capítulo 18, verso 5. Y dice que, voy a volver a leer lo que dice parte del verso 10. Dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Todo aquel que quería vivir conforme al primer pacto de querer ser justificado en primer lugar por su obediencia, estaba bajo maldición a causa de haber pecado. Porque maldito era aquella persona que no obedecía completamente los mandamientos, el que no obedecía completamente lo que está escrito en la Torá. Y dice
y por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, el justo por su fidelidad vivirá. Y la Torá dice que Dios tiene misericordia, Él guarda su misericordia para aquel que es fiel a su pacto, fiel a sus mandamientos. Lo dice en Deuteronomio capítulo 7. Pero la ley no es de fe, o sea, el ser justificado por la ley no es de fidelidad, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora nos redimió de la maldición de la ley, para que por medio de la fidelidad pudiésemos recibir la promesa del Espíritu Santo y pudiésemos ser justificados, pudiésemos salir de la muerte. Todo el que viene a Yeshua, viene a la vida, Él es la vida. Ahora nosotros no somos justificados por medio de la ley de los sacrificios, no estamos bajo esa ley. No somos justificados ni por nuestra conducta íntegra, perfecta, sin transgresión a la Torá, ni somos justificados por sacrificios de expiación que podamos llegar a realizar, sino por medio de la gracia. Es decir, somos justificados por medio de la gracia. Estamos bajo la gracia, así que el pecado no se enseñorea de nosotros. Romanos capítulo 6, del verso 12 al 14, que dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ya aclaramos lo que es pecado. La palabra pecado es transgredir la Torá. Entonces nosotros no debemos presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, como instrumento para quebrantar lo que dice la Torá. De hecho, la palabra iniquidad que aparece aquí es la palabra nomia, que significa no tener la Torá en sí, como un instrumento para transgredir la Torá, lo que está diciendo. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado se enseñorea de aquella persona que está bajo el primer pacto, porque el primer pacto resultó de maldición para con todos, a causa de la forma en que fue quebrantado por los antiguos y a causa que también todos hemos pecado. Es por esta razón que esto ha resultado en maldición. No era el objetivo principal, pues la ley es justa, buena. El mandamiento es justo, bueno y santo, y la ley es espiritual. Si nosotros somos espirituales, debemos obedecer lo que dice la Torá. Ahora, podemos cometer pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si nosotros somos justificados, no porque nosotros obedecimos plenamente la Torá o porque hoy en día la obedecemos totalmente. Si nosotros no somos justificados por nuestra propia conducta de forma literal, si nosotros no somos justificados por un sacrificio de expiación que podamos realizar, nosotros podemos pecar porque no estamos bajo esa ley, porque nosotros estamos en la gracia. En ninguna manera. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora hemos sido libres del pecado para llegar a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, del verso 15 al 19. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Vean que somos libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tenemos que presentar nuestro cuerpo
para servir a la justicia. Tenemos que entender que somos siervos de Yeshua para vivir una vida en plena obediencia, para dedicar nuestra vida a hacer lo que es bueno, a hacer obras de justicia conforme todo lo que está prescrito en la Torá. Y debemos cohibirnos, debemos evitar hacer lo que está proscrito en la Torá. Continuemos. La ley fue nuestro instructor para llevarnos hacia Yeshua, para que entendiéramos que por medio de un sacrificio seríamos justificados. Y ahora sabemos que el fin era que fuésemos justificados por la fidelidad. Ahora que es por fidelidad, ya no necesitamos un instructor que nos diga cómo ser justificados. Gálatas capítulo 3, verso 23 al 29. Dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo vendría siendo un instructor, un guía, para llevarnos a Cristo, al fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, no estamos bajo lo que la Torá nos enseñaría de cómo ser justificados. Voy por el verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pertenecemos al pueblo de Jehová, y no hay distinción. Ahora somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, como el anterior, sino del Espíritu. Porque el de la letra era para muerte, mas el del Espíritu es para vida. Segunda de Corintios 3, del 4 al 6, que dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Ruach HaKodesh, del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra resultó en muerte para con nosotros conforme a las maldiciones. Y ya queda claro eso. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, mucho más gloria tendrá el ministerio del Espíritu. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 2 Corintios capítulo 3, del verso 7 al 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, el ministerio que resultó para condenación con todos, tuvo gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio que es para salvación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El primer pacto pereció a causa de la invalidez del pueblo, y Jehová sabía que el pueblo lo iba a invalidar. No era el objetivo de Jehová que el pacto fuera invalidado, pero es un poco lógico entender, porque él hizo primero un sacrificio. Él hizo un pacto por medio de un sacrificio de un animal, y luego hizo un pacto que es llamado el pacto sempiterno. Aquel pacto fue quebrantado a causa de que el pueblo lo invalidó, pero hoy en día para que el pacto sea invalidado, todos los creyentes tendríamos que ser idólatras, ya que estamos dispersados por todo el mundo. Y vemos cómo en perfección Dios había planificado todas las cosas. Shaul, para explicar la diferencia entre estos dos pactos, usó una alegoría para dar a entender que el anterior nos llevaba a esclavitud, pero el nuevo hacia libertad. Gálatas capítulo 4, del 21 al 31. Dice así: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría,
Pues estas mujeres son los dos pactos, fíjense, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Por qué? Por la desobediencia y la debilidad del ser humano. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Nosotros estamos en un pacto que es celestial, es superior, es del reino de los cielos, y el primer pacto fue terrenal. Verso 27. Porque está escrito: regocígate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no diste dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquella persona que está en el primer pacto hoy en día suele condenar al que está en el nuevo pacto. Tal como está escrito aquí, aquel que pertenece a la esclavitud de aquel pacto suele perseguir al que pertenece al pacto de la libertad, que es por medio de Yeshua y de su sacrificio. Y culminamos con el Salmo 119, que dice así: bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Quién diera fuesen guardados mis caminos para guardar tus estatutos? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Esto ha sido todo por esta serie de enseñanza. Le deseamos mucha bendición, shalom, y nos gustaría conocer sus inquietudes, y posteriormente vamos a seguir compartiendo más enseñanzas, si Dios nos los permite. Bendiciones, los bendecimos grandemente y hasta la próxima.